Bienvenidos a la redacción de nuestro periódico. Hoy en A Debate analizamos cómo han ido las elecciones de esta noche en Estados Unidos. Me acompañan en esta mesa Carmen de Carlos, redactora jefe internacional del Debate. Buenos días. Buenos días. Tenemos una mesa internacional. Andrew Smith, perdóname la pronunciación, si no ha sido muy allá, analista internacional, fuiste también funcionario de Naciones Unidas. Bienvenido a la redacción del Debate. Muchas gracias, un placer. Y Jorge Elías, fuiste corresponsal en Washington, diriges el interim.com y también vas a comentar con nosotros un poco qué ha pasado esta noche en Estados Unidos. Y eso es lo primero que os pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Qué valoración general hacéis, así para entrar en ambiente? Bueno, yo creo que los demócratas han ganado perdiendo y los republicanos han perdido ganando. Las expectativas que tenía el Partido Republicano de conseguir entre 15 y 20 escaños en la Cámara de los Representantes no las han logrado, sino han sido bastante inferiores, aunque tendrán el control, aparentemente, de lo que aquí sería el Congreso de los Diputados. Luego en el Senado, que había también muchas expectativas creadas de que podrían arrebatarle esa mayoría a los demócratas que conseguían gracias al voto de ese empate de Kamala Harris. Eso es como en Argentina, que al ser vicepresidenta, pues aunque no sea senadora, estaban 50-50, su voto siempre se empataba. Pues parece ser que los demócratas, si sigue el recuento por el camino por el que va, tendrían la mayoría en esa Cámara. Entonces el anunciado batacazo, también expresión española, batacazo es darse de bruces, porque en Sudamérica en algunos países no es eso, sino todo lo contrario, es el gran triunfo, pues no ha sido tal. Entonces yo creo que en ese sentido pues Biden puede respirar tranquilo, mientras que, bueno, ya entraremos después, los republicanos no tanto, y especialmente Donald Trump mucho menos. ¿Qué ha pasado esta noche? ¿Qué ha pasado? Más que todo, bueno, como decía Carmen, el control de la Cámara de Representantes es realmente fundamental porque las leyes se manejan por la Cámara de Representantes, empezando por el presupuesto. El Senado maneja más que todo el Poder Judicial, es decir, la designación de jueces. Y es importante en un momento en el cual también está en discusión en Estados Unidos el papel de la Corte Suprema y también la designación de jueces. Hay que ver las gobernaciones, hay 36 gobernaciones en juego, la más importante hasta ahora, pero por figuras, no por estados, sino por figuras, es Florida. Allí bueno, Ron DeSantis, que es un posible candidato presidencial, que inclusive, más allá de que comulgue con Donald Trump, podría ser el precandidato presidencial. Bueno, es importante. Y por el lado demócrata hay un problema. Joe Biden tiene repuesto. Es decir, Kamala Harris no tiene la adhesión que puede tener un precandidato presidencial. Y me parece que es el gran desafío de los demócratas, encontrar en 2 años un nuevo líder o que Joe Biden vaya por la reelección, que es lo que le corresponde a todo presidente en Estados Unidos, pero dada la edad y dadas las mismas dudas de los demócratas, yo creo que queda en duda. Sí, solo por añadir lo que han dicho mis compañeros de mesa, yo creo que ha sucedido 3 cosas importantes esta noche. Una, ha sido una noche bastante buena para el presidente Joe Biden, más que nada porque ha habido un sonoro fracaso de los sondeos y de las predicciones que avalaban una ola roja que iba a avanzar, y eso le dará posiblemente, como decía la señora, control del Senado, esperando posiblemente la decisión en Georgia, que en Georgia, como ustedes saben, se necesita el 50% más 1 para que salga el candidato elegido, si no hay una vuelta electoral dentro de 4 semanas. Así que yo creo que lo del Senado no se va a decidir posiblemente hasta el año que viene. En el Congreso parece que va a ser una mayoría, aunque sea de 1 o de 2. Eso quiere decir que Joe Biden será un pato cojo durante los próximos 2 años. Se paralizarán procesos como la investigación del 6 de enero del 2021,
posiblemente se enfrentará a investigaciones sobre su gestión de la salida de Afganistán, sobre las actividades de su hijo Hunter Biden y de corrupción, y tendrá unos 2 años de infierno que le esperan legislativo, sobre todo en Washington, y también porque tiene una Corte Suprema 6-3 en contra de sus decisiones. Otra cosa importante que ha pasado es que muchos candidatos, sobre todo el candidato a senador por Pensilvania, favorecido Oz, un gran adalid de Trump, con muchos de ellos no han salido tan bien parados como se esperaba, lo cual espero que haga pensar al Partido Republicano de que Trump se está convirtiendo en una carga más que en una avanzadilla, y el triunfo rotundo como gobernador de DeSantis en Florida le dará alas para presentarse como alternativa a Trump. Eso lo tiene que decidir un partido republicano que está con muchas ganas de pasar página. Lo mismo puede suceder en el Partido Demócrata, como decía mi compañero de mesa, que tendrán que ver que Joe Biden no será un candidato viable para el 2024. Y el último punto que quería subrayar es la importancia de que ha habido muchos referéndums en distintos estados que han sido muy importantes, y por ejemplo en California han subrayado el derecho al aborto, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados están recuperando poder de decisión a nivel con el contexto con el gobierno federal. Eso es muy importante, no solamente en estos temas sociales, sino en un tema mucho más importante, que es Estados Unidos no tiene una junta electoral general, sino que son los estados mismos los que deciden, y se están aprobando cada estado cómo ellos van a contar los votos en el futuro, lo cual da mal pronóstico en el sentido de que las elecciones del 2024 van a ser muy enfrentadas, sobre todo porque me temo, y creo que todo el mundo es el elefante en la habitación, el señor Trump en Mar-a-Lago el día 15 se va a presentar a las elecciones, y en estos momentos ya está diciendo que él no tiene la culpa de los desastres de los candidatos suyos, él vive en su mundo quizás un poco paralelo, y decir que él va a volver a ser el salvador del Partido Republicano, lo cual da unos 2 años muy interesantes, muy agitados y posiblemente decisivos en cómo se va a encarrilar la democracia americana. Y un último punto, quizá vendrá más tarde, el impacto en política exterior. Yo, si fuera Vladimir Zelensky, estaría mucho más preocupado de lo que debía de estar, porque ya están, ayer por la noche estaba viendo en el coso electoral, y había gente que salía de votar diciendo: no entiendo por qué estamos construyendo puentes en Ucrania y no lo estamos haciendo en California o en Oklahoma. Ahí veo un agotamiento de los Estados Unidos y un cansancio electoral con la guerra, y los políticos no tienen el liderazgo para llevarlos hacia temas de política exterior que no les dan réditos, pero sí les pueden costar las elecciones. Ahora hablaremos de esa política exterior. Más allá de republicanos y demócratas, si hablamos de Trump y Biden, parece, por lo que decís, que han perdido los dos, ¿o no? Pues sí, para mí, claro que han perdido los dos. Yo creo que Biden, cuando decías, Andrew, tú antes, que no va a tener unos 2 últimos años como un pato cojo, ya venía cojo. Es decir, esto no es que a estas elecciones, que además históricamente al resto de sus antecesores les pasó lo mismo, ¿no? O sea, no consiguieron mejorar los resultados, sino que siempre fue un paso atrás. Me parece que es un par de excepciones, que son Ronald Reagan y Bill Clinton, si no me equivoco. O sea, Biden ya venía muy mal, venía lastrando su propio gobierno, sus propios errores desde la salida caótica de Afganistán, y con unos problemas económicos descomunales, la inflación que hablabas antes. Claro, la gente lo que dice es: a mí lo que me preocupa es que me cuesta la gasolina, cómo pago la renta, cuando voy al supermercado, a cuánto está la leche. Entonces, él ya venía mal, y estos 2 años que le quedan, a pesar de que efectivamente ha salvado, entre comillas, la cara, lo va a tener más difícil, porque la Cámara de Representantes, bajo control republicano, no le va a permitir moverse como a él le gustaría, y veremos qué pasa en el Senado.
Bueno, uno que también venía mal y resultó favorecido fue George Bush, hijo, y resultó favorecido lamentablemente por el atentado contra las Torres Gemelas. Pero si no, esas elecciones también las podría haber perdido. A ver, pasados los años, los últimos 20 años, hoy hablamos de demócratas y de republicanos, pero también, creo yo, hay que hablar de pulso de la gente. Y la verdad es que más allá de que los americanos tienen por costumbre embanderar sus casas cuando hay elecciones e inclusive tomar posición por tal o cual partido, hoy también hay que ver de dónde vienen. Es decir, el senador o el representante primero responde a su condado, luego responde a su estado, en el caso del senador, y luego va al Capitolio. Y hoy hay un reclamo generalizado, como bien dice Carmen, inflación, guerra en Ucrania que queda muy lejos y que al principio sí, efectivamente, una solidaridad fenomenal, pero cuando se van millones y millones y millones y no se ven progresos, eso preocupa. La recomposición de la relación de Estados Unidos con Europa es otro tema, que en realidad al norteamericano poco y nada le importa. Y para ver Estados Unidos también hay que ver lo que vemos nosotros desde afuera, que son las costas. Hablaba Andrew de California, por ejemplo, o hablamos de New York, o hablamos de Florida, pero el centro de Estados Unidos, que es donde están realmente los votantes y los contribuyentes, los que dicen, bueno, yo pago estos impuestos y quiero que me los retribuyan de este modo, ese es el que no se ve, y ese es el que define finalmente las elecciones. Y no se inclina por uno o por el otro, sino que más que todo mira hacia adentro, bueno, a ver qué me conviene, que como cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, qué me conviene, y finalmente, bueno, decide su voto. Y a veces por eso, hoy hay un problema en Arizona, en Maricopa, que conteo, parece que fallaron las máquinas y se va a hacer el conteo. Yo me acuerdo haber estado en Palm Beach cuando Bush le termina ganando a Gore después de días y días y días de recuento de votos manual, que son con máquinas y con esas pincitas estaban taladrados, o sea, que era... Claro, pero recogían con pincitas de depilar a ver si coincidían con las boletas. Y ojo, un condado puede definir una elección como ocurrió en el año 2000. Y el objetivo de 2024 ya habéis hablado un poquito, ¿no? De qué figuras pueden ser la alternativa, ¿no? Nos hemos quedado antes, que Andrew, además, vamos a darle un poquito de micrófono, ¿qué pasaba con Trump, si Trump también había perdido o no? Y luego yo creo que es interesante marcar la diferencia entre los republicanos y los trumpistas, ¿no? Pero no te quito tu... No, yo solo quería añadir, siguiendo lo que decía, que existe, sobre todo en Arizona y también en Nevada, y puede existir, lo está existiendo en Georgia, y luego puede haber recuentos en otros sitios como Wisconsin, en que se están creando vacíos de poder, por lo que decíamos antes de legislación estatal sobre cómo contar y cómo contabilizar, y la normativa de cómo gestionar los resultados de las elecciones. Y parece ser, lo que he oído últimamente en las últimas horas, que las redes sociales ya están estallando, ya ha habido manifestaciones fuera de sheriffs y de centros electorales en los cuales ya están contestando, y lo que se está dando es una realidad alternativa o varias realidades, que es el terreno favorito de los políticos de esta terna que nos ha tocado vivir. Y entonces ahí hay, para utilizar una palabra española muy para medrar y posiblemente crear conflicto y dar la patada hacia adelante para que no se pronuncien derrotas o victorias que podrían ser muy significativas en el futuro. También es importante cómo se reacciona a nivel de partidos y a nivel de estructuras de los partidos en Washington. Por ejemplo, el líder Kevin McCarthy, el que posiblemente sea el líder de los republicanos en el Congreso,
ya no tiene asegurado su posición de líder porque ya empiezan a rumorearse voces de que él va a ser la cabeza de turco para la mala actuación, el fallo de la ola roja, y por lo tanto va a haber una competición muy dura que será muy interesante, como decía Carmen, para dilucidar si el ala trumpista o el ala tradicional de los republicanos costa este de toda la vida o los de la costa occidental también pueden hacerse con más control del partido y encauzar un proceso mucho más constructivo para el país de lo que se avecina. Sí, lo que hablábamos antes. Claro, y hablábamos que los demócratas no tienen un candidato para el 2024, de verdad. Los republicanos sí, que es a DeSantis, a Ron DeSantis. Y antes hablabais si se llevaba bien con Trump o no. Se lleva fatal. De hecho, Trump no le ha apoyado en esta campaña y decía, no, es que no me lo ha pedido. Pero pues ya públicamente se burlaba de él, de su nombre, y hacía un juego de palabras diciendo DeSantis de Santurrón, ¿sabes? Sería The Sanctimonious. Entonces yo creo que ni Trump al final ni Biden van a ser candidatos en el 2024. Tenemos un candidato republicano, pero, ¿cómo no? Posible candidato republicano para sustituir a Trump, pero para Biden, como dices, Carmen, la cosa flojea un poco. O por lo menos desde España, porque Kamala no... que no estamos tan metidos en el día a día de la política de Estados Unidos. ¿Qué nombres podemos contarle a los espectadores del debate? Nombres. Vamos a poner nombres sobre la mesa. Si me permiten, decía un primer ministro británico, Harold Macmillan, que 24 horas es un periodo muy largo en política. Pues 24 meses, imagínense. Sí. Yo creo que el 15 de este mes Trump va a declarar y va a ser candidato, porque él mismo se ha encerrado en lo que los rusos en ajedrez llaman el tenedor, o sea, está en una posición que cualquier movimiento que haga le va a perjudicar a corto plazo. Entonces tiene que hacer un movimiento porque hacer nada quiere decir que tiene que rendirse. Entonces, en el caso de Biden, todavía tiene tiempo para redimirse, pero me temo que su edad, su salud y los fallos que ha cometido y el desgaste que va a sufrir con un Congreso dominado por comités controlados por los republicanos, van a provocar que llegue un momento como hizo Lyndon Baines Johnson en marzo, creo que fue, del 68, que dijo que no se presenta y revolucionó el Partido Demócrata en su entonces, y yo creo que será un momento similar. Y por supuesto van a estar muchos demócratas a ver. Mi apuesta demócrata sería por el antiguo alcalde de South Sands y ministro de Comercio, Pete Buttigieg, que fue sangre joven en el 2020 y hizo una buena campaña de primarias y ahora está haciendo una labor bastante constructiva como secretario de Comercio y puede ser un candidato. Tiene dos problemas: no tiene proyección nacional y necesitan que les suban al nivel que le tienen que subir. Yo creo que una promoción en el gabinete podría estar de acuerdo con esto, y luego los demócratas tienen suficiente dinero para hacer una campaña para promocionarle. Pero yo creo que será una lucha abierta y todavía Biden, si a lo mejor encuentra las medicinas que le solucionen su problema, podría ser un candidato aceptable. Pero yo creo que estamos en una época muy temprana para 24 meses, es mucho tiempo. Desde luego. Y aún no hemos contado los resultados de esta, o sea, que todavía queda, Jorge. Creo que, bueno, ha sido vital la participación de Barack Obama en estas elecciones. Y me parece que el candidato, el que surja, va a necesitar la bendición de Barack Obama. ¿Por qué? Porque ha marcado rumbo y también, y no solo interno, también externo. Es decir, hay discusiones inagotables en Estados Unidos, como por ejemplo los planes de salud, es decir, el Obamacare, Medicare, Medicaid, se siguen discutiendo y son estatales, es decir, dependen de cada estado. Que este es el otro tema, como bien decía Andrew. Por ejemplo, Texas. Greg Abbott, finalmente el gobernador, también hace una muy buena elección. ¿Y ahí de qué hablamos? Ahí hablamos de cuestiones migratorias. Texas, Arizona.
Bueno, cuestiones migratorias. Joe Biden, ¿qué cambió? Sigue el título 42 que impuso Donald Trump en su momento, es decir, aquellos que pueden ser portadores de alguna enfermedad, esto con la excusa del coronavirus, no pueden ingresar en Estados Unidos. China, ¿qué cambió? Nada. Sigue la guerra comercial, la guerra arancelar, e inclusive Nancy Pelosi, que resultó reelegida en California, fue la que provocó, por decirlo de algún modo, el desmadre que se produjo con Taiwán hace muy poquito. Y estamos hablando aquí de líderes de edad promedio 80 años. Hoy son líderes. Entonces, tiene que surgir alguien, y sí, podemos barajar nombres de representantes, nombres de senadores, nombres de gobernadores, pero sinceramente, Kamala Harris parecía que iba a ser la gran estrella. Primera vicepresidenta, mujer, bueno, ella se define como negra y tal, pero realmente no convence y ha resultado su figura opacada en un tiempo también bastante particular. Yo digo que antes había antes de Cristo y después de Cristo. Hoy hay antes del coronavirus y después del coronavirus, AC y DC. Y me parece que en este DC, y justamente DC es Washington, el Distrito de Columbia, allí me parece que se va a definir esto. Ahora juega tú con el DC si quieres. No. Jugar juego poco. Yo sigo pensando, de todas formas, lo que habéis dicho, que vamos a ver muchos precandidatos, quedan 2 años, pero que finalmente quien va a ser el candidato no va a ser ninguno de estos 2 octogenarios de los que estamos hablando, porque no le conviene ni a un partido ni a otro. Y yo creo hoy por hoy, tú decías, es verdad, el tiempo es eterno en 24 horas, luego no te quiero ni contar 24 meses, efectivamente, los republicanos sí tienen un par de nombres interesantes y uno de ellos es el actual gobernador de Florida, que ha conseguido la reelección que comentábamos antes, y es un 60% de apoyo el que ha tenido en este estado, que es muy importante. Yo creo que hoy por hoy tiene más bazas, más cartas con las que jugar los republicanos que los demócratas. Vamos a terminar esta mesa hablando de política exterior, que es casi por donde hemos empezado. Hemos hablado de Zelensky, hemos hablado de China, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de cómo afecta el resultado de estas elecciones a las decisiones que va a tomar Estados Unidos de aquí a 2 años. Bueno, sí. Como queráis, como queráis. Como me han mirado. Sí, vamos a cambiar el orden. Es un resultado no muy bueno para la Alianza Occidental en estos momentos, con los problemas que tiene, con una guerra de media intensidad en Ucrania, una confrontación bastante de escala en el Pacífico, y luego grandes problemas estructurales en todo el mundo, sobre todo la crisis alimentaria, la crisis climática, y luego guerras que nosotros llamábamos guerras inherentes en Naciones Unidas, que son conflictos en el Sahel, Congo, Oriente Medio. Hemos visto que 1/3 de Pakistán ha estado inundado, y entonces que el líder, la potencia mayor de la Alianza Occidental esté paralizada legislativamente y que solo el presidente pueda actuar, afortunadamente, con acciones ejecutivas, y tiene grandes poderes el presidente americano para exterior, quizá los más grandes que tiene, sean en política exterior y de defensa, puedan ayudar a resolver esos problemas y a liderar. Yo me temo que por los últimos 2 años, la experiencia que hablaba Carmen de Afganistán, el comportamiento que ha tenido en distintas crisis, ahora mismo en Egipto con la crisis del clima, ese liderazgo no se está materializando, y el resto de los aliados, sobre todo en Europa, pero también en Canadá y Asia, están esperando un liderazgo de Estados Unidos, que me parece la resolución fácil, porque ya es hora de que nos hagamos mayores y no seamos responsables de nuestro propio hecho. La guerra en Europa, o sea, la guerra de Rusia con Ucrania, está claro que ha sido delegada a la Unión Europea y a la OTAN y a los países europeos, con una supervisión de los anglosajones por encima. La pelota está en el tejado de Berlín, sobre todo, pero también de Bruselas.
Y si yo fuera Vladimir Putin, haría una estrategia de esperar a que el invierno haga sus efectos más perniciosos y que ya el cansancio que se está viendo y la falta de liderazgo europeo en esta materia se consolide en una posible quiebra de esa alianza que le permita obtener un acuerdo de paz, una negociación que muerda otro trozo de Ucrania y prepararse mejor para la próxima ronda. Así que mis presagios para política exterior no son buenos, porque además los republicanos intentarán hacerle daño a Biden y a los demócratas en política exterior y de defensa, porque quizás con el bloqueo legislativo es la única acción que se les permite ahora en estos 2 años. Acuérdense, Nixon, Reagan, Carter, todos hicieron sus grandes ofensivas diplomáticas en los 2 años que eran patos cojo, porque dentro de casa no podían hacer nada. Uno hizo Camp David, otro hizo la aproximación a China, otro hizo los acuerdos con Gorbachev, y Biden me imagino que tendrá un as en su manga para tratar de resolver algunos de los grandes problemas que tiene antes de despedirse y pasar a la historia. Yo no creo que, que el mundo confíe hoy en el liderazgo de Estados Unidos, sí en el apoyo, en la ayuda y demás, pero no en el liderazgo. Es decir, ya no es como antes, hay un problema en casa, llamemos a la Casa Blanca. Esto, como dijo James Baker en su momento, por la cuestión del Medio Oriente. Bueno, arréglense entre ustedes, israelíes y palestinos, y luego llamen a la Casa Blanca. Y me parece que el mundo gira de ese modo. Es decir, los problemas internos de los países, en algunos casos, América Latina, por ejemplo, no quieren intervención de Estados Unidos. Se hizo una cumbre de las Américas, de las cuales fueron excluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, y eso no mejoró la situación en esos países. Ni siquiera los otros países pidieron un apoyo explícito de Estados Unidos. El apoyo en todo caso puede ser económico y nada más. Creo que no estamos en el mundo del fin de la historia de Fukuyama, estamos en un mundo multipolar en el cual cada región o cada bloque, digamos, trata de arreglar sus problemas, pero más que cada bloque es cada país. Esto es como las cumbres, son más importantes las reuniones de pasillo que las conferencias. Y aquí me parece que pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Hoy Estados Unidos, que es un país muy particular, el 10% de los norteamericanos tiene pasaporte. Y esto les da la pauta del interés que puede tener Estados Unidos en política exterior. Es decir, primero se mira hacia adentro y luego se mira hacia afuera. Entonces, me parece que Biden trató de arreglar el desastre que hizo Trump en política exterior, que es público y notorio, pero sin poder económico, sin poder político, ni en casa ni fuera de casa. Que primen, por supuesto, las relaciones bilaterales, me parece fenomenal, y me parece que va por esa senda, pero no mucho más. Es decir, no aquel liderazgo de Estados Unidos, el cual se llamaba al Marine para que te solucionara todos los problemas, que ya no es así. Carmen. Yo quería puntualizar una cosa respecto al tema de Ucrania, la guerra de Ucrania, la invasión de Putin a Ucrania. No hay tantas diferencias entre los demócratas y los republicanos. Dentro de los demócratas hay también ahora una resistencia. Recordar que hace, creo que semana y media, hubo un grupo de demócratas que le escribió una carta al presidente Biden diciendo: oye, vamos a ver, busca ya una alternativa diplomática, deja en segundo plano el resto de la confrontación, de los caminos que estamos utilizando, termina con el cheque en blanco para Volodymyr Zelensky y ajustémonos a buscarle una salida negociada. Eso se armó mucho barullo, hubo gran escándalo. Luego los propios firmantes de esa carta dijeron no queríamos decir exactamente eso, lo que queríamos decir es que no se descartara la vía diplomática. Quiero decir, el hartazgo, el cansancio, tanto en las filas republicanas como en las demócratas, y el egoísmo por tu bolsillo respecto a la guerra de Ucrania, yo creo que en ese sentido es compartido. Y luego no hemos hablado de una figura que para mí es fundamental y que es la que tienen en mente todos los ocupantes de la Casa Blanca,
vamos, en este caso quien está ahora y el que venga después, que es de Xi Jinping. A ver, el enemigo, entre comillas, ahora mismo, para Occidente es Xi Jinping, es China. No, Putin casi que lo puedes dejar como es un problema de Europa. Putin es un problema de Europa, entre comillas. Bueno, lo llaman el competidor. En la estrategia de defensa americana, China es el competidor y Rusia ahora es el enemigo o la amenaza, clear and present danger, que llaman ellos, la amenaza más real a los intereses americanos. Pero también hay acuérdate en la cumbre de la OTAN, que los dos nos ponían en el mismo nivel. Pero sí. ¿Quién es el que tiene el poderío de verdad? ¿Quién es la gran potencia? La gran potencia por encima de Rusia es China, y eso lo hemos visto. Los ridículos de Rusia ahora mismo en temas donde pensábamos que era la gran potencia militar, y los tanques se le quedaban en el fango. Y las comunicaciones no tenían ni siquiera sistemas realmente desarrollados, porque hasta cualquiera se las pinchaba y se las intervenía. Y te dabas cuenta con esas conversaciones de cómo era el estado tan lamentable y lo mal pertrechados que iban esos efectivos militares. Es que cuando la gente no sabe qué hacer, hace lo que sabe. Y entonces usan paralelos en anteriores, y yo creo que se ha mitificado mucho el poderío de la Rusia actual con la Unión Soviética pasada. Solo un dato para poner todo el mundo en contexto. El Producto Interior Bruto de España es mayor que el de la Federación Rusa. Sí, sí. Ahí lo tiene. Y en España estamos en una dinámica de que, bueno, esto es un desastre, esto no tiene solución y tal. Pues imagínense los ricos que somos, cómo estarán en Rusia. Y luego, efectivamente, estoy de acuerdo con Carmen, o sea, se ha sobredimensionado. Pero hay un factor muy importante, que es las armas nucleares. Y las biológicas y químicas. Bueno, vamos a decir armas no convencionales, entonces, para concretar mejor. Muchas gracias. Y luego también el hecho de que Rusia tiene una doctrina militar que establece la proyección de fuerza para establecer fines políticos, lo cual la hace mucho más propensa a utilizar la fuerza militar que otros materiales, como hemos visto desde 1994 en Chechenia, en el Cáucaso, en Transnistria, en Asia Central, ahora en Ucrania varias veces, en Siria, en Georgia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, siento usar estas stereotypes, estas frases, ¿no? Cuando se tiene un martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, lo que le hace falta a Rusia para poder entrar en un proceso de integración y de volver es de quizás desmilitarizar su sociedad y de tratar de hacer una reforma, regeneración de tejido económico, etcétera, pero eso no va a poder venir cuando esté en Grecia y con este régimen que tiene, que solamente mantiene su legitimidad a través de su acción militar y exterior y no por los beneficios que le da a la sociedad. Entonces, ahí estamos en un proceso de que posiblemente se tardará una generación en saltar de este tipo de problemas en el este de Europa. A la vista está... Bueno, querías añadir, Jorge, sí. No, coincido con Carmen. China es el socio larvado de Rusia, porque en realidad no ha apoyado abiertamente la invasión a Ucrania. Lo mismo ocurre con India. Estamos hablando de los dos países más poblados del mundo. Lo mismo ocurre, por supuesto, con los socios de Rusia. Pero este tercer mandato de Xi Jinping marca la diferencia con todos sus antecesores desde 1949, desde la Revolución Cultural, y le da un poder fenomenal para proyectos. En China siempre te dicen, bueno, lo que ustedes piensan a 5 años, nosotros lo pensamos a 5.000 años. Y este es el plan de China. En silencio, pero avanza en esa dirección. Ruta de la seda, inversiones en África, que por ahí desconocemos, alianzas con países supuestamente, supuestamente no, en algunos casos peligrosos, como es el caso de Irán, y así sucesivamente. China lo hace en silencio. América Latina es una realidad, es decir, tiene mucha más presencia China que Rusia, al menos
en inversiones y en expectativas de inversiones. Decía que a la vista está que tenemos por delante 2 años apasionantes. Os dejo ya concluir con un titular, pero un titular de verdad, de los de 6, 10 palabras. ¿Qué ha pasado y qué viene por delante, Carmen? Vamos a ver, titular de Titular de periódico. Palabras. Pues sí, sí. bueno, pues voy a terminar como empecé. Biden gana perdiendo y Trump y los republicanos pierden ganando. Andrew. Pues titular, yo diría una noche que da pie a un posible optimismo porque la buena gestión de ciertos candidatos ha sido premiada y las emociones han sido contenidas, pero como Carmen acaba de decir, los presagios a medio y largo plazo no son muy positivos. Jorge. Ganó el cabreo en un país polarizado. Pues, poco más que añadir. Jorge, Andrew. Lo más diplomático que he oído esta mañana. Jorge, Andrew, muchas gracias por haber visitado y la redacción del debate, placer. Carmen. Muchas gracias. También muchas gracias por participar en esta interesante mesa, y a los espectadores y lectores del debate les digo que ya lo han escuchado, ya lo han visto. Hasta 2024 tenemos muchas cosas que contar desde aquí y les invitamos a leerlas y a vivirlas con nosotros. Muchas gracias.